Buenas tardes, Dios les bendiga, esperando y tengan una bendecida tarde. Y pues una vez más quiero compartirles un video y voy a empezar como siempre lo hago con un texto, leyendo un texto, el cual me gustó mucho y quiero compartírselos. Y el texto se llama Si amas al Señor y empieza así. Un joven me preguntó: Pastor, ¿es pecado beber, fumar o ir a las discotecas? ¿Qué creen que le respondí? Le dije: ¿qué pregunta tan extraña? Es similar a que un estudiante le pregunte a su profesor qué debe hacer para no perder la materia, en lugar de interesarse por las maneras en las que puede obtener mejores resultados para su propia formación. Si un marido pasa más tiempo pensando a qué hora debe regresar a su casa para que no se enoje su esposa, en lugar de buscar estrategias para hacerla feliz, ¿creen que realmente la ama? Es lo mismo con Dios. Cuando nos preocupamos por realizar aquellas cosas que pueden alegrar al Padre y en dar más fruto, en vez de pensar en cómo evitar que se enoje o en no pecar, Él verá nuestro corazón y nos llenará de gracia ilimitada. Si ama al Señor, tenga temor de Él. Cuando procuremos la santidad que Él desea, buscando su voluntad, Él nos dará el amor, la sabiduría y el poder para lograrlo. En su majestad hará que venzamos todos los problemas de la vida. Bueno, y este texto me llamó la atención y me gustó porque pues aquí vemos un joven preguntando que si es malo, o que si es pecado beber, fumar o divertirse en una discoteca. Y, y yo les voy a comentar un testimonio que me tocó vivirlo o observarlo. En una ocasión estábamos reunidos en una iglesia en la ciudad de Cerro Azul. Teníamos una reunión de varones y entre todos los varones que estábamos ahí, que éramos aproximadamente unos 10 o 12 varones, había un joven que tenía pues algún mes y medio que se empezaba a reunir o a congregar. Y este joven expuso que él se sentía mal porque el fin de semana unos amigos habían pasado por él y le habían invitado unas cervezas. Y que en su momento pues él no quería tomarse esas cervezas, que él se sentía mal, ¿verdad? Entonces pues sus amigos le comentaron que pues una o dos no pasaba nada, a lo que el joven accedió y mencionó en esa ocasión que pues él se tomó dos cervezas, que fue lo único que hizo. Entonces él nos preguntó a todos los demás varones que si había hecho bien o había hecho mal. Y el líder de la iglesia le comentó que yo no te voy a decir si hiciste bien o hiciste mal. Mejor pregúntate a ti cómo te sientes por lo que hiciste. A lo que él contestó: no, pero es que esa es mi duda, porque yo me siento mal. Entonces el líder le dijo: bueno, si tú te sientes mal, pues ese es tu sentir, ¿verdad? Pero yo no te voy a decir si es bueno o malo. ¿Y a qué viene esto? Que muchas veces queremos justificar nuestras faltas pensando que las cosas son buenas, cuando en realidad lo que Dios ve en nosotros es nuestro corazón. Dios ve si en realidad las cosas que hacemos es para agradarlo, para estar bien delante de Él, porque existe un temor dentro de nosotros hacia Él, y este temor que debe de existir dentro de nosotros debe ser un temor reverente, un temor de querer agradarle, un temor de querer estar bien delante de Él, no un temor de pensar que si hacemos algo malo Él nos va a castigar. Y esta es una línea muy finita entre las personas que llegamos a Dios y que conocemos a Dios, porque llega un momento en que nos la pasamos en el día cuidándonos de no hacer cosas que nosotros creemos que son malas, porque tenemos el temor de que Dios nos castigue, cuando en realidad el temor que debemos de tener hacia Dios es un temor de reverencia, un temor de querer agradarle, de decir: yo me limito a hacer cierta cosa porque quiero agradar a Dios. Yo no, a lo mejor no me tomo una cerveza no porque no quiera tomármela,
¿verdad? No me la tomo porque quiero agradar a Dios. Ese es un temor muy diferente al miedo, ¿verdad? Al tenerle miedo a Dios. Yo no me tomo una cerveza porque Dios me va a castigar. Eso es muy diferente. Y una idea que tenemos todas las personas es que cuando llegamos a una iglesia cristiana nos prohíben cosas. En ocasiones me ha tocado o he tenido la oportunidad de invitar a alguien a una iglesia cristiana y lo primero que me dicen es que yo no voy porque ahí nos prohíben todo. Ahí te prohíben todo, ahí te prohíben fumar, te prohíben tomar, te prohíben no sé, ciertas cosas. Y la verdad yo he tenido la ocasión de visitar varias iglesias porque cuando yo me encontraba en el activo en mi trabajo, me mandaban a diferentes lugares a cumplir, a realizar ciertas actividades. Y por lo regular, siempre que llegaba a un lugar, lo primero que buscaba era una iglesia, para congregarme, para seguir escuchando la palabra de Dios y para conocer gente, ¿va? Conocer personas que tuvieran el mismo sentir que yo. Y les voy a confesar algo, en todas las iglesias que fui, nunca me prohibieron nada. Nunca hubo una ocasión en que me dijeran, es pecado fumar, es pecado tomar. Sin embargo, conforme uno va conociendo a Dios, uno va conociendo lo que es bueno y lo que es malo. Y al final de cuentas, cuando nosotros actuamos, actuamos para agradar a Dios. No actuamos por temor a Dios, por miedo a Dios, sino que actuamos para que Él vea nuestro corazón y y pues para agradar y hacer su voluntad. Que al final de cuentas somos pecadores, todos somos pecadores, que al final de cuentas fallamos, todos fallamos. Aunque tengamos 10, 15, 20 años en el Evangelio, aunque tengamos 10, 15 años asistiendo a una iglesia cristiana, cometemos errores todos los días pecamos. Es por eso que todos los días pues nos ponemos a cuentas delante de Dios y tratamos de hacer las cosas agradándole a Él, aunque a nosotros nos cueste un sacrificio el hacerlo, porque conforme vamos creciendo como personas, de niños a adultos, en nuestras vidas se forman hábitos y muchas veces esos hábitos son los que pues nos hacen hacer las cosas, ¿verdad? Y muchas de esas cosas que nosotros hacemos o que hacíamos antes pues no son agradables delante de los ojos de Dios. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de agradarle con nuestros actos. Y bueno, yo quiero compartirles lo que dice en 1 Corintios 10, 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Y qué quiere decir este versículo? Pues que todo es permitido, pero no todo me conviene, ¿verdad? ¿Y por qué no me conviene? Porque quizás el daño que me voy a ocasionar o el daño que se va a ocasionar por la acción que yo haga, me lo voy a ocasionar yo mismo o se lo voy a ocasionar a las personas que me rodean. Por ejemplo, una persona que es alcohólica no tan solo se está dañando él, está dañando a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos. Entonces, dice aquí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Debemos de tener la sabiduría necesaria para saber qué es lo que me conviene y qué es lo que al final de cuentas me va a traer un resultado positivo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, todo me es permitido, pero no todo lo que yo haga me va a traer un buen resultado o me va a dar un buen fruto. En otra versión dice, algunos dicen, yo soy libre de hacer cualquier cosa, pero no todo es apropiado. Soy libre de hacer cualquier cosa, pero no todo edifica. Y más adelante dice, no deberían estar preocupados por ustedes mismos, sino por su prójimo. Coman todo lo que se venda en el mercado sin hacer preguntas por razones de consecuencia, porque la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Dios. Muchas veces veamos la Biblia y en la Biblia Dios nos refiere que no debemos de comer ciertos tipos de carne. Y si ustedes se dan cuenta, si nosotros abusamos de ese tipo de carne, al final de cuentas va a afectar nuestra salud. Entonces, más que nada, Dios lo que está cuidando es que todo lo que hagamos sea bueno para nosotros.
al final de cuentas, las decisiones que tomamos y todo lo que hagamos debe traer un resultado positivo para nosotros. Eso es lo que debemos de buscar. Si nosotros hacemos algo sabiendo que al final de cuentas nos va a traer un resultado negativo en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia, pues quiere decir que es algo que no me está edificando, es algo que no me está dando resultado. Entonces la decisión está en uno mismo. Y por ejemplo en 1 Corintios 6:19 dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros mismos. Entonces, como templo del Espíritu Santo, nosotros debemos de cuidarnos. ¿Cómo? Pues cuidando nuestra salud, cuidando nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso es agradable ante los ojos de Dios, porque dice que este cuerpo que nosotros tenemos no es de nosotros, es un cuerpo que Dios nos dio. Entonces, por consiguiente, tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Si nosotros abusamos del alcohol, abusamos del cigarro y nos divertimos y nos desvelamos, pues qué tipo de vida vamos a llevar. Y al final de cuentas todo eso va a traer sus consecuencias. ¿Ah? Al final de cuentas se va a ver afectada nuestra salud, quizás nuestra economía, y se va a ver afectado todo nuestro entorno. Vamos a afectar a todos nuestros seres queridos. Y por ejemplo en Isaías 5, 20, 25 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En ocasiones, cuando nosotros hacemos cierta actividad que sabemos, porque en su momento todos tenemos conciencia y todos sabemos qué es bueno y qué es malo, y que sabemos que es malo, muchas veces buscamos justificar y decir que es bueno porque los demás lo hacen. Por ejemplo, decir, bueno, yo por qué no voy a tomar si no es malo, los demás lo hacen. Yo por qué no voy a fumar si mis compañeros lo hacen, entonces no es malo. Por eso la palabra dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno, pero también podemos caer en lo contrario, ¿verdad? Hay de los que a lo bueno le dicen malo. Por eso les digo que es una línea muy finita. Una vez que conocemos a Dios, para nosotros es una línea muy finita, porque nos podemos ir a un extremo o nos podemos ir al otro extremo. Entonces, tenemos que tener la sabiduría correcta para determinar qué es bueno y qué es malo, y qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Nosotros como cristianos, no es que no tomemos porque seamos unos santos, porque luego dicen, ¿verdad? Es que como ya eres cristiano, pues tú ya no tomas porque tú ya eres un santo. No, simplemente que si yo te estoy compartiendo la palabra de Dios y después tú más adelante me ves con una botella de cerveza en la mano, pues ¿qué vas a pensar? Somos testimonios vivos de Dios. Entonces, por consiguiente, yo tengo que tener ese comportamiento. ¿Para qué? Para que sea yo un testimonio delante de ti de lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Ah? Si tú ves a un pastor con una cerveza en la mano, lo primero que vas a pensar, vas a decir, bueno, pues no que es pastor, no que predica la palabra de Dios, y mira, está tomando. Y así se va a hacer ese sentir o ese decir de pensar que a lo mejor hasta es un borracho. Entonces es por eso que nosotros nos esforzamos en hacer las cosas por agradar a Dios. Muchas veces nos limitamos de hacer cosas que nos gustan, que nos agradan, pero no porque nos sacrifiquemos. No tiene que ser un sacrificio, ¿va? Sino tiene que ser algo que estamos haciendo porque queremos agradar a Dios, queremos estar bien delante de los ojos de Dios. El, por ejemplo, divertirnos, Dios no está peleado con que nos divirtamos. Dios no está peleado con que asistamos a una fiesta, a un evento familiar, con que nos ríamos, con que bailemos, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces nos limitamos porque queremos agradar a Dios, porque somos un testimonio delante de los demás. Y entonces, si yo te comparto la palabra de Dios, pues tengo que actuar conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir con niéguese a sí mismo? Pues que tenemos que renunciar quizás a muchos hábitos que nosotros
ya nos habíamos formado o que teníamos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que era alcohólica, pues deja de tomar, ¿verdad? Deja de tomar, y su lucha es diaria. Él tiene que luchar todos los días para dejar de tomar, tiene que luchar todos los días para no tomar una gota de alcohol. Sin embargo, esto tiene que hacerlo para agradar a Dios, no como un sacrificio, sino como algo que está agradando a Dios. Por eso dice, niéguese a sí mismo. O sea, tenemos que dejar de hacer ciertos hábitos y tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Si yo, por ejemplo, en su momento, yo en lo personal, yo antes de conocer a Cristo, yo decía muchas maldiciones, casi la mayoría de mi vocabulario era con maldiciones. Y una vez que acepté a Jesucristo y que empecé a conocer de la palabra, hice un esfuerzo, o sea, no fue de la noche a la mañana. Tuve que formarme el hábito de dejar de decir esas maldiciones y tuve que formarme el hábito de que tratar de hablar bien delante de los demás, porque soy un testimonio delante de Dios. Entonces, tengo que actuar conforme a la voluntad de Dios para agradar a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir con esto? Que tuve que renunciar a muchos hábitos, tuve que renunciar a mi vida pecaminosa, tuve que renunciar a cosas que yo hacía que en su momento supe que no le agradaban a Dios, que en su momento reconocí que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y a veces creemos que es fácil, ¿verdad? A veces creemos que es fácil, pero no. Es cuestión de sacrificio, cuestión de formarte nuevos hábitos, y que vamos a fallar, vamos a volver a fallar, y que vamos a caer, quizás caigamos una vez, dos veces, tres veces, pero nos tenemos que levantar y seguir adelante y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, ya no vivo yo, o sea, ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, aunque a veces yo tenga ganas de hacer determinadas cosas que en el fondo sé que no le agradan a Dios, pues tengo que esforzarme y decir no, porque esto no es bueno delante de Dios. Entonces voy a hacer las cosas que sí le agradan a Dios. Aunque, bueno, pues para esto tenga que yo esforzarme y sacrificarme día a día. Y bueno, voy a terminar con este versículo que está en Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y bueno, este versículo dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para que exista este temor hacia Jehová, pues tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y muchas veces esa sabiduría tenemos que pedírsela a Dios. Y como les repito, el temor a Jehová o el temor a Dios no es un temor de miedo, no es un temor de que, ay, me va a castigar o me va a pasar esto porque le fallé a Dios, no. Sino que debe ser un temor reverente, un temor de que yo hago esto porque quiero agradar a Dios. Y hay un versículo que dice que comas lo que comas o bebas lo que bebas, hazlo para agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que hagas lo que hagas, hazlo para agradar a Dios. Si tú en el fondo te vas a tomar unas cervezas, pero estás consciente de que eso no agrada a Dios, pues es tu sentir. Entonces, si tú en el fondo sabes que no agradas a Dios, pues entonces, ¿qué debes de hacer? Pues no hacerlo, porque al final de cuentas es tu relación tuya con la de Dios. Pero si tú crees que tomarte una cerveza o dos es bueno delante de los ojos de Dios, pues ese es tu sentir. Y al final de cuentas, pues va a ser tu relación, la tuya con la de Dios, no la de las personas ni lo que diga la gente. Y así es como Dios ve nuestro corazón. Él se agrada cuando hacemos las cosas que a Él le agradan. Él se pone feliz cuando hacemos las cosas que Él nos ordena, que Él nos dice que hagamos. Y al final de cuentas, si tú lees la Biblia, tú te das cuenta que en realidad lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, ¿verdad? En la antigüedad se dice que se embriagaban, incluso en la Biblia viene, ¿verdad? Se embriagaron. Pero si reconocemos que en la antigüedad el vino era de frutas fermentadas, pues quizás era otro tipo de vino. En la actualidad sabemos que el vino
pues es alcohol, son químicos que al final de cuentas pues van a dañar tu salud. Pero como te repito, al final de cuentas es tu relación tuya con la de Dios y es lo que tú creas que es bueno delante de los ojos de Dios, no lo que te digan que es bueno o que es malo. Por ejemplo, en una ocasión una persona me preguntaba, tío, ¿ustedes no escuchan música de esa de banda? Le digo, pues no es que no la escuchemos o no es que no es que nos tengan prohibido escucharla, simplemente que es una música que quizás a mí no me edifique, quizás a mí no me deje nada bueno. Entonces, pues no la escucho precisamente por eso, porque no me va a dejar nada bueno, ¿eh? Al contrario, mejor escucho música, no sé, instrumental o música cristiana, que al final de cuentas me va a dejar algo bueno para mí. Y así es como nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer. ¿Verdad? Yo en lo personal yo nunca he tomado y no tomo porque yo sé que al final de cuentas pues no me va a dejar nada bueno. ¿Verdad? Entonces, pues para qué voy a hacer algo que sé que no me va a edificar y que sé que no me va a dejar algo bueno. O no fumo, ¿por qué? Porque al final de cuentas sé que si fumo estoy dañando mi salud y con el tiempo pues mi salud se va a ver afectada. Entonces al final quiere decir que no me va a dejar algo bueno y que no me está edificando y que esto no es bueno delante de los ojos de Dios y que tengo que cuidar mi cuerpo pues para tratar de estar sano la mayoría del tiempo, para tratar de cuidarme para llevar una vida sana. Eso sí me edifica, ¿verdad? Pero bueno, espero y me haya explicado en este tema. Es un tema muy controversial porque yo sé que va a haber personas que digan, pues yo creo que tomar no es malo, ¿verdad? Y es su sentir y es su pensar. Sin embargo, me llamó la atención y quise compartirlo porque pues al final de cuentas es nuestra relación con Dios. Cada quien tiene una relación con Dios en forma personal y cada quien tiene un discernimiento y cada quien sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si como este joven que les comenté casi al principio del video, este joven que nos dijo, es que me tomé 2 cervezas y la verdad me siento mal, siento que le fallé a Dios, entonces ese es su sentir. Yo creo que este joven, si aprendió la lección, quizás nunca volvió a tomar, ¿verdad? Porque ese era su sentir. Él sentía que le había fallado a Dios por haberse tomado estas 2 cervezas. Sin embargo, lo que también me gustó mucho fue que todos los que estábamos allí, incluyendo el líder, nunca le dijeron que había hecho bien o que había hecho mal. Lo que sí le contestaron fue, ¿cómo te sientes tú? Si tú te sientes mal delante de Dios, entonces quiere decir que pues no fue bueno para ti. Entonces, al final de cuentas es cómo te sientas delante de Dios y al final de cuentas lo que debemos de cuidar es nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Así es que, bueno, pues me despido. Espero y este video toque tu corazón. Este video te deje alguna enseñanza que al final de cuentas es el propósito de los videos y que pues busquemos mantener esa relación con Dios. Procuremos mantener esa unión con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo y estar bien delante de los ojos de Dios. Todos somos pecadores, todos fallamos, todos tenemos luchas diariamente, unas de una forma, otros de otra. Todos luchamos con algo que traemos aquí adentro, con nuestro sentir, con nuestro carácter, con nuestra forma de actuar. Sin embargo, día a día es el buscar agradar a Dios, el buscar ser buena persona, el buscar estar bien con los demás y pues tener una vida tranquila sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Les mando un abrazo, Dios les bendiga y muchas gracias.